Paz de Cristo, hermanos, damos gracias al Señor porque hemos llegado hasta este día nuevamente, día miércoles, día de la enseñanza, del estudio de la palabra. El Señor les bendiga mucho a cada uno de ustedes, pero les tenga con mucha salud, con mucha bendición. Y les saludamos a cada uno, al pastor, a su esposa, a su familia, a los líderes, los ministros, varones de Dios, los líderes de la iglesia, de departamentos, dorcas, varones, mensajeros de paz, y todos los maestros de la iglesia, y pueblo todo en general. Que el Señor Jesús le bendiga mucho, y espero que podamos disponernos a disfrutar de la enseñanza. Estamos aprendiendo a cómo tener un hogar en bendición, y hemos recibido dos enseñanzas con respecto a la palabra de Dios que nos enseña, que nos recomienda la palabra para la instrucción de tener bendición en la casa, en la familia, en nuestras vidas. Y para ello vamos a ir entonces, el texto que estamos usando es Proverbios capítulo 6, versos 20 y 23. No al 23, sino verso 20 y luego el 23. Y dice así: en el nombre de Jesucristo. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, y camino de vida son las reprensiones que te instruyen. Amén. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos bendiga para que tengamos un bonito tiempo. Amén. El Señor nos dé luz, nos dé entendimiento. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo venimos ante su presencia, Señor, para pedirle que abra nuestra mente, nuestro corazón, y deposite, Señor, de su palabra en ellos, para que podamos instruirnos, podamos, Señor, recibir la enseñanza, la guía, podamos, Señor, aprender cómo alcanzar sabiduría, conocimiento, ciencia, y podamos desarrollar, Señor, la voluntad del Todopoderoso en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que se manifieste su poder y su gloria en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hijos, en nuestras familias. Necesitamos, Señor, que sea manifiesto que usted es Dios y Dios nuestro. Le pedimos, Señor, este día que bendiga los hogares, cada uno en su casa que está recibiendo esta instrucción, esta enseñanza. La reciba, Señor, para bendición. Y la reciba, Señor, para fortaleza. La reciba, Señor, para sanidad. Señor, la reciba para que haya liberalidad y haya bendición en todo el ámbito de la familia, Señor, en toda lucha, en toda prueba, en toda dificultad. Tenga la victoria este día en el nombre de Jesucristo, Señor. Pedimos esto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Amén. Entonces, dijimos que en la lección de este día tiene por título Reprensiones instructivas. Y vamos a estar poniendo el énfasis en la parte final del verso 23, que dice: y caminos de vida son las reprensiones que te instruyen. Reprensiones son reprimendas, recomendaciones, guía, corrección, disciplina también puede tomarse, porque lo están instruyendo y le están corrigiendo. De esto trata la lección de este día, porque creo yo que usted como yo queremos tener
la bendición de Dios en casa, porque es hermoso ver cómo la palabra de Dios nos instruye respecto de las bendiciones que tiene para todos los que en Él confían. Entonces, no siempre nosotros logramos tener esa soberanía de Dios en la bendición de nuestras vidas. ¿Y cómo lo vamos a hacer para alcanzarlas? Es lo que nos va a enseñar este estudio en esta hora. Y las reprensiones instructivas quiere decir correcciones a nuestra vida en la parte que hemos estado deficientes, débiles. Y necesitamos entonces adquirir conocimiento para corregir, para que venga la bendición a la casa, para que venga la bendición a mi vida y a los míos, a todos los que están en torno a mi hogar. Y entonces estuvimos viendo en las 2 lecciones anteriores la importancia de tener la luz en casa, la luz de Cristo. Él es la luz, y cuando un hogar está Cristo, ahí hay luz, y esa luz alumbra. Y cuando la luz ilumina el hogar, uno puede poner en orden el hogar, todas las cosas en su lugar, porque tenemos clara visión para que poner las cosas en su lugar. Esta es la idea de tener luz en casa, la bendición de Dios en casa, en nuestras familias. No importando que alrededor, recuerde, en Israel, en Egipto había tinieblas, pero en la casa de los israelitas había luz, porque luz, el Señor estaba con ellos. Entonces era la luz de sus vidas, de sus hogares. Entonces vamos a ir viendo que estas reprensiones son necesarias en nuestra vida y debemos tomarlas de modo que le saquemos un provecho, que saquemos una ventaja de esta instrucción. Es bueno ser instruido, porque si usted es instruido, si yo soy instruido, adquiero información importante para llevar a cabo en el, como dice, camino de vida, para emplearlas en mi diario vivir, en mi desarrollo de vida, para que tengamos una vida de bendición, de parte de Dios, que la bendición sea de parte de Dios. Entonces, vamos a estar viendo que la primera parte nos refiere a las reprensiones, correcciones o instrucciones a los padres, específicamente al padre. Y una de las instrucciones de parte del Señor para con nosotros es que la plena confianza que debemos tener en Dios, refiriéndonos en cuanto a la fe no como religión, sino como determinación de vida, forma de vida. En mi casa se determina que Dios es soberano. Creemos a la palabra de Dios, no la ponemos en duda, creemos al consejo de Dios. Entonces, yo sé, todos nosotros tenemos esa concepción. Dios existe, Dios es veraz, Dios es bueno, el Señor es luz, el Señor es sanidad, el Señor es mi sanidad, el Señor es la sanidad a las naciones. Conocemos todo eso, pero distinto es a si obedecemos y acatamos la instrucción tal como nos la da. Entonces ahí vamos a poner nosotros el énfasis ahora. Entonces dice, como introducción, el estudio dice, si el padre entrega mandamientos en su hogar que no concuerdan con los mandamientos de Dios, entonces ya no podemos decir que Dios es el soberano del hogar, que es el rey de la casa, que es el que tiene el dominio de mi hogar. Porque el padre está entregando instrucciones que no van acordes
a la palabra de Dios. Recuerde que Él es la máxima autoridad, Él es el que tiene toda la sabiduría y el conocimiento, conoce nuestros días, desde el día en que fuimos concebidos hasta el día en que nos iremos de este mundo, si no viene Él antes por nosotros. Entonces, por ejemplo, pone aquí un ejemplo el expositor, dice el maestro. Si el padre de familia dice, bueno, vamos a tener que hacer algunas mejorías en el hogar y vamos a cambiar el televisor, vamos a cambiar el refrigerador, vamos a cambiar algunos elementos que ya están viejos por el uso o porque queremos modernizarnos, entonces voy a tener que trabajar más. Y en trabajar no hay nada de malo. Y trabajar más, menos, porque es bueno trabajar. El punto es cómo enfocamos el tema del trabajo, porque el Señor es el que nos provee y nos bendice. Él abre las puertas de trabajo, las oportunidades, y Él nos da el desarrollo en esta vida si clamamos y confiamos en Él. El punto está en que esta decisión aparentemente podría ser buena vista desde el punto de vista de las mejorías que se van a obtener. Se va a trabajar más y se va a tener más ingreso, y con ese mayor ingreso vamos a poder cambiar todo lo que queremos cambiar. Si nos enfocamos ahí, está todo perfecto. Pero si lo llevamos a la palabra de Dios, vamos a ver que hay una distancia con la palabra de Dios. Esa decisión, cuando yo tengo un trabajo, porque hoy en día los trabajos son versátiles, distintos, los horarios, los días se trabajan, ya no hay un día como por ejemplo como que el domingo todos descansan, no es así, los trabajos son diferentes, hay diferentes días de descanso, hay diferentes horas de trabajo, pero todos tienen un horario y un espacio y un tiempo, eso es lo específico, eso es en el trabajo. Si yo tengo un trabajo y trabajo hasta el domingo, bueno, en mi trabajo tengo que traer sustento a la casa, ¿verdad? Pero siempre me deja un tiempo para la palabra, para ir al culto en la semana, así que no puedo el domingo. Me deja tiempo para ir a algún grupo de amistad. Entonces, el trabajo, como dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Porque no vamos a hablar de que usted no tiene que trabajar, tiene que trabajar, yo tengo que trabajar. Entonces, el punto está en que cuando me voy a trabajar extra, yo estoy decidiendo ir a trabajar más. Y cuando ese trabajar más me trae el beneficio de las ganancias del dinero, me trae pérdida espiritual. Me alejo de Dios porque no voy a tener tiempo para ir al culto de la semana, o para ir al grupo de amistad, o para ir y reunirme en el día del culto de oración. Entonces ya cuando entra ese espacio, la decisión o la situación entra en ese espacio, entonces nosotros estamos teniendo pérdida más que ganancia. Tenemos ganancia material, pero tenemos pérdida espiritual. Y eso nos lleva a salirnos del amparo del Dios Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Bueno, cuando estamos ahí estamos seguros, pero cuando ya nosotros tomamos una decisión que nos sacó de ahí, ya no estamos seguros. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque comienza uno a acostumbrarse. Ya no lo hizo un día, después ya no lo hace dos, después ya no lo hace tres, y comienza a distanciarse. Miren el consejo de la palabra de Dios respecto de las bendiciones. Deuteronomio, el capítulo 28, habla de las bendiciones del Señor. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, 28:1, Deuteronomio, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra,
y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Cuando uno obedece al Señor, las bendiciones vienen, no las tiene que buscar. Cuando yo decido trabajar más en extra, estoy yendo por algo. No llegó a mí, yo voy por ello. Entonces, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. Nos van a alcanzar las bendiciones. Y ahí explica todo para abajo, y usted léalo después porque tenemos poco tiempo aquí para exponerlo, pero usted lea hasta el verso 14 todas las bendiciones que el Señor ofrece en todo ámbito, en toda área, para leerle alguna. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Tremenda bendición, si oyeres atentamente a la voz del Señor tu Dios. Reprensiones, nos está enseñando, guía, porque estas son camino de vida para nuestra vida. Esto es, verso 15, dice, pero acontecerá si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí ya viene toda la maldición a la inversa, de todo el bien que el Señor nos ofrece a través del servirle, de confiar en Él, de poner por obra su palabra. Y entonces tenemos que hay también maldición al no obedecer la palabra, al no obedecer a Dios. No es que Dios quiera maldecirnos, Dios nunca ha tenido en su corazón o en su mente maldecirnos, sino más bien bendecirnos. Y para esto nos enseña la palabra del Señor diciendo Jeremías. Vamos a Jeremías y vamos a ver en el capítulo 29 de Jeremías, verso 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nos quiere bendecir el Señor, ¿no? Su pensamiento no está a hacernos daño. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la bendición y la maldición? Él nos está dando el camino, escoger bien el camino, elegir bien lo que vamos a practicar en la vida para tener hogares bendecidos. Necesitamos que el Señor opere en nuestra mente, en nuestro corazón, lo transforme, lo cambie. Necesita cambios en nuestras vidas para poder enfrentar este mundo con fe verdadera, una fe en convicción de que Dios es nuestra ayuda, Él es nuestro socorro, Él es nuestra luz, Él es nuestra paz. Deuteronomio capítulo 30. Capítulo 30 y verso 15 en adelante dice: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyere, y se dejare extraviar, y te inclinares a dioses ajenos,
y les sirviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Prolongaréis vuestros días sobre la tierra, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nos enseña, nos entrega la instrucción y luego nos invita a obedecer para que vivamos. Escoge pues la vida, escoge bien, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, tenemos ahí la bendición de que el Señor pone bendición para nuestras vidas, y la reprimenda o la reprensión está en que si no lo hacemos, esto es lo que vamos a obtener. No vamos a obtener las bendiciones porque no le estamos obedeciendo. Eso es reprimenda, nos está poniendo un atajo, nos está poniendo un límite, como cuando usted instruye a sus niños, como cuando usted ordena en su casa, pone un límite a todas las cosas. Esto es permitido mientras se manejen en esta área, todo va a estar bien, pero si se salen de estas áreas, van a haber sanciones. Eso es todo. En el jardín del Edén estaba todo bien, estaba todo bendecido, hasta que desobedecieron la palabra de Dios, desatendieron el consejo de Dios y fueron expulsados. Esa es la consecuencia, expulsados del lugar. Entonces acá también el Señor nos enseña. Entonces las reprensiones nos van a ayudar a llevar bien el rumbo de nuestras vidas, para que haya bendición en casa, para que no hayan falencias, para que haya que el Señor esté gobernando en la casa. Tiene que estar gobernando la palabra en nuestras vidas, en nuestras decisiones, que nuestras decisiones sean inspiradas. Vamos a ir al Salmo 78. Vamos a leer varias escrituras hoy, un poquito extensas, pero esas nos van dando la claridad que necesitamos para entender la importancia de las instrucciones, de que el Señor nos enseña con respecto a nuestras vidas. Lo que Él quiere para nosotros, la bendición. Y usted también la quiere, yo también la quiero. Yo quiero la bendición en mi hogar. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y atendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio a Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Este tramo de la palabra de Dios, este párrafo, aquí en el Salmo está hablando de Israel en el desierto, cuando
tentaron al Señor, vieron las obras del Señor, pero no le creyeron, y el Señor les había mandado que guardaran la palabra y que la enseñaran a los hijos y a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Acá vuelve a decir nuevamente que debemos hacerlo, es lo que debemos hacer para que traiga bendición a nuestros hijos y a nuestro hogar y a nuestra familia. Dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras que Dios ha hecho. Dios ha hecho muchas cosas, milagros tremendos, y Dios seguirá haciendo milagros y seguirá haciendo obras tremendas porque Él es Dios. Él no se agota, no tiene que ir a comprar pilas nuevas cada semana. Él es Dios, es eterno, poderoso, majestuoso. Entonces debemos poner en Él nuestra confianza, nosotros como padres, y luego traspasar esa enseñanza a los hijos y enseñarle, y a los hijos de nuestros hijos, esto es a los nietos, llevar la palabra, entregarla y pedir que nuestro espíritu cobre fuerza en los tiempos difíciles, en los tiempos de prueba, en los tiempos de escasez que van a venir, porque la vida tiene esas cosas, pero nosotros permaneceremos en el Señor confiado, en el Señor confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado, dice la palabra del Señor. Amén. Tenemos que nosotros confiar en el Señor, en su palabra, que la enseñanza que Él nos da es para alcanzar y atraer bendición a nuestras vidas. Y esta bendición que trae a nuestras vidas como padres tiene que ser traspasada como herencia a nuestros hijos. Es la mejor herencia que le podemos dejar, la fe que no falla, la fe que no se debilita, la fe que no cambia, que no se acomoda a los tiempos. La fe es la misma fe de Abraham, la misma fe de Isaac, la misma fe de Jacob, de José, de Noé, los patriarcas. Nosotros debemos mantener esa fe. Esas son las reprensiones en cuanto al Padre. Que no se debilite su corazón en confiar en Dios, que el Señor le ayudará. El Señor es su confianza. Él es su socorro, su auxilio. Así que, hermano, hermana, no debilite su corazón en los tiempos de prueba. Confíe en el Señor. Confíe que Él tiene pensamientos de bien para usted, para que alcance el fin que espera. Usted espera un final bien, lo va a tener, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Entonces dice, reprensiones para la madre y los hijos. También aquí los hijos deben tener una alerta de los peligros que hay de no atender a la palabra del Señor. Dice, del mismo modo, si la madre introduce reglas contrarias a las leyes de Dios y los mandamientos, recibirá reprensión de Dios. ¿De qué manera? Como ya lo vimos, las bendiciones son para los que obedecen. Entonces, vienen maldiciones si no obedecemos. Pero esas se pueden detener por medio de la fe y la obediencia a la palabra de Dios. Entonces dice, si la madre en casa o el padre, bueno, en este caso es la madre, el ejemplo, pero también a veces somos nosotros, para que no quede solamente aquí, queda como que la madre es la que hace esto, pero no, también a veces nosotros. Dice, suena el teléfono y es alguien con quien no se quiere hablar, entonces le dice, dile que no estoy, o dile que estoy ocupado, o dile que al hijo. Entonces uno le está entregando una contradicción con la palabra de Dios, porque nosotros, nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no, no.
Si no podemos hablar con alguien, tenemos que decírselo nosotros. Si estamos usando a alguien más, y peor, a nuestro hijo le estamos enseñando que se pueden hacer estas cosas, que se puede aparentar una cierta actitud, aunque no la tenemos. O sea, en realidad estamos mintiendo. Es una apariencia. Eso se llama... no vamos a decir porque suena feo. Pero no debemos hacer eso. Y a veces lo hacemos. Dios nos enseña que si nosotros damos ejemplo a los hijos que van a dañar su fe, ellos van a creer que está bien, pero no, los vamos a alejar de la bendición. Recuerde que la bendición viene por el obedecer la palabra del Señor. Vamos a ir a Proverbios capítulo 17, verso 25. Dice: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Si nosotros digamos, traspasamos mal la enseñanza, entregamos mensajes equivocados a los hijos, eso también nos va a repercutir a nosotros, porque estos hijos nos van a dar dolores de cabeza a nosotros, al padre y a la madre. ¿Cuántas veces hemos oído madres pidiendo por sus hijos que sus conductas, que el Señor trabaje, que el Señor haga? Y está bien, porque debemos confiar en el Señor, que Dios puede hacer milagros. Pero de eso mismo era lo que el Señor quería evitarnos, enseñándonos al principio cómo hacer que el hogar esté bien. Entonces, vemos hoy en día muchas familias, muchos hogares sufriendo por esta causa. Hijos en la drogadicción, hijos en el alcoholismo, hijos en desórdenes, en irreverencia con los padres, no se sujetan a nada ni a nadie. Entonces, ¿cómo remediar eso? Dios quería en su plan que no fuera así. Por eso nos enseña antes: hoy pongo la bendición y la maldición. Pongo la vida y la muerte delante de vosotros. Escogeos pues la vida para que viváis, y vuestros hijos y vuestra descendencia, amando al Señor tu Dios, y sirviéndole y obedeciéndole y honrándole. Entonces, necesitamos nosotros cambiar nuestra actitud. Las reprensiones son para eso, para corregir, para que yo tome una decisión valiente. Esto no es fácil. Decidir que estoy mal, entender que estoy mal, más que decidir, entender que estoy mal y que debo corregir. Y el corregir es un desafío no menor, es fuerte, porque es hacer un cambio, al punto que nos dirán: ¿y qué te pasó? ¿Qué está pasando aquí? Tiene que haber esa reacción. Si aún no está esa reacción, entonces nosotros necesitamos cambios. Necesitamos decidir hacer cambios fuertes por Dios, por su palabra, por su Espíritu Santo. Llenarnos del Espíritu de Dios. Toda actitud incorrecta necesita una corrección. Toda situación incorrecta necesita corrección, y nosotros, si estamos viviendo situaciones incorrectas, si estamos viviendo situaciones conflictivas, necesitan corrección de la palabra, el consejo de la luz de Cristo que está en la Escritura. Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, verso 4 en adelante, dice que nosotros podemos revertir todo esto, podemos cambiar, esto se puede transformar, hermanos,
todo lo que no hemos hecho bien, lo podemos cambiar. Esto es lo bueno del Señor, maravilloso, porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, y no se agotan. Qué bueno el Señor, hermano. Fiel es Dios, dice la palabra. Bueno, dice en Primera de Pedro, el apóstol, dice, acercándoos a Él. ¿Cómo vamos a remediar esto? Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. La desechó el mundo. A Dios lo desechó el mundo, pero nosotros debemos acercarnos a Dios y va a mejorar la situación de nuestras vidas. Vosotros también, como piedras vivas, como Jesucristo, la piedra viva desechada, la que menospreciaron los hombres. Este vino a ser fundamento para la vida eterna, fundamento para la salvación, fundamento para el rescate. Y entonces nosotros, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Ahí es donde tenemos que fortalecer nuestro conocimiento y nuestro empeño. Fortalecer una casa espiritual para recoger los frutos que son ofrecidos a través de una vida espiritual, no de una vida carnal. Las promesas no son para una vida carnal, son para una vida espiritual. Entonces, y sacerdocio santo, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Necesitamos tener una vida de vocación sacerdotal, ministrar continuamente en nuestro hogar como sacerdotes que redimen, acercan a Dios, que hacen todo el servicio de... Si alguien tiene que estar cerca de Dios, son los padres. Y así los hijos se acercarán también a Dios. Si los padres, nosotros estamos lejos de Dios, no esperemos que nuestros hijos se acerquen a Dios. El mundo desechó a Dios. Nosotros tampoco tenemos que andar conforme al mundo, ni andar viendo qué piensa el mundo, cómo hace el mundo. Tenemos que ver cómo dice Dios que debemos hacer. Entonces las reprensiones, hermanos, son para que las tomemos en cuenta para mejorar nuestra vida, porque esto nos va a traer bendición. Va a traer bendición a nuestras vidas. Voy a leer nuevamente ahora de una para que se entienda bien, porque a veces con el comentario como que queda un poquito difuso la escritura, pero dice así, verso 4 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a revertir esta situación de estas vidas bien inestables por nuestra conducta pecaminosa, por nuestra conducta equivocada, por nuestra conducta de apariencia más que de ser? Se puede cambiar siendo piedras vivas como Jesús, siendo edificados como piedras vivas. Necesitamos entonces edificar una casa. Para edificar la casa se necesita Cristo. Recuerda la luz, la lámpara, la lección anterior, la lámpara, el varón, la mecha, la hermana, la esposa y el aceite, para que alumbre bien. El aceite, el Espíritu Santo, los tres elementos para que un hogar funcione: el esposo, la esposa, Dios dirigiendo el hogar. Veamos qué nos dice Colosenses. Ya lo vimos la semana pasada, pero es bueno volver a retocar de acuerdo a la enseñanza que tenemos ahora. Nos dice que Colosenses, en el capítulo 3,
y verso 18 tiene un consejo para el hogar que Dios quiere que funcione bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice en el verso 18: las casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esta es la voluntad del Señor, que haya paz en el hogar, que haya armonía. La esposa respeta al esposo, el esposo ama a la esposa, cuida de ella y de los hijos. Y entonces, dice en el verso 16 del capítulo 3, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto es digamos, la medicina. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Necesitamos crecer espiritualmente para que dejemos que la palabra de Dios haga su parte. ¿Y qué vamos a obtener? Salmo 128. Vamos al Salmo 128 y vamos a obtener entonces la bendición de la que habla la palabra, porque si obedecemos la palabra, la bendición llega a nuestras vidas. Dice Salmo 128: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Es como los que tienen un parroncito en casa y salen y sacan el fruto y comen la uva dulce, deliciosa que hay ahí. Así va a ser la esposa en el hogar. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. El olivo produce las aceitunas. Las aceitunas se machacan y se trituran y producen el aceite. La bendición del Espíritu, los hijos. Porque herencia del Señor son los hijos. El Señor los da para que fluya en la bendición ahí, en los hijos, en los padres. Dice que va a ser como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Le van a dar sabor, le van a dar bendición, paz, armonía. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Y cierra diciendo: he aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Va a haber bendición en casa, porque nuestra esposa va a ser la alegría del hogar, la sabiduría del hogar, la conducción del hogar en el esposo. ¿Por qué? Porque teme al Señor. Se conduce bajo los estatutos y enseñanzas del Señor, no exasperando a los hijos, no maltratando a la esposa o menospreciando a la esposa, sino más bien sirviendo en el Señor, ministrando la restauración, el perdón, la reconciliación. El sacerdote es lo que hace. El sacerdote, cuando lo vemos en el Antiguo Testamento, sacrifica corderos al Señor para expiar pecados de los que traen estos sacrificios. El sacerdote del hogar busca sanar heridas, sanar el alma herida, el espíritu angustiado.
Necesitamos que fluya el aceite espiritual en nuestras vidas. Necesitamos que el Señor esté llenando nuestra vida de bendición. Necesitamos aprender de la palabra de Dios. Enseñemos a confiar en Dios. Primero aprendamos nosotros a confiar en Dios. Confiemos en Dios. El tiempo es difícil, la situación es complicada, el mundo va por su camino. Cada uno hace lo que bien le parece, pero Dios nos tiene a nosotros la medicina para el hogar. Usted quiere un hogar bendecido, quiere un hogar sano, quiere un hogar próspero. Busque al Señor de todo su corazón. Busque al Señor de todo su corazón y Él va a tener la bendición para usted. Dice la palabra del Señor en el verso 11 que lo leímos delante de Jeremías capítulo 29, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Necesitamos nosotros confiar en Dios en plenitud, en certeza, sin temer lo que nos pueda suceder en esta vida, porque nuestra confianza está puesta en Dios. Nosotros, individual, yo, individuo, necesito confiar en Dios en plenitud, en certeza, y luego enseñar a los míos que confíen en Dios, porque el Señor no falla, porque el Señor no abandona, porque el Señor no olvida, porque fiel es Dios. Oh, aleluya. De modo que no importa las circunstancias que esté pasando ahora, no importa qué tan terrible se vea la situación, le invito a confiar en Dios en plenitud, en certeza, y verá la mano de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé, dice el Señor. El Señor sabe, pensamientos de bien y de paz y no de mal, para que recibáis el fin que esperáis. La bendición está en casa, hermana. La bendición está en casa, hermano. Dispóngase delante del Señor a recibir la reprimenda, la palabra que nos corrige. Necesito ser corregido por ti, Señor. Necesito ser guiado por ti, Señor. Necesito ser enseñado por ti, Señor. Necesito ser perdonado por ti, Señor. Necesito ser restaurado por ti, Señor. Necesito que me enseñes a cómo debo producir esta transformación en mi vida. Necesito el Espíritu Santo. Necesito deleitarme, necesito liberarme de toda la cautividad, de toda la amargura, de todo el dolor, de toda la, Señor, que está destruyendo dentro de mí mi ser. En esta hora, Padre, vacíelo y llénelo de su presencia, llénelo del Espíritu Santo, llénelo de su palabra, llénelo de la fe que es en Jesús, que restaura, que sana, que cambia, que transforma. Oh Dios, le ruego en esta hora por mis hermanos, en sus hogares, mis hermanas, en sus hogares, sus familias, las familias, Señor, que están sufriendo problemas familiares, con hijos, con padres, con esposos, con esposas. Señor, usted es el aceite, usted es el ungüento, usted sana el hogar, usted sana el hogar, usted alivia, Señor, y perdona y restaura, Señor, y restablece y deja y hace todo nuevo.
todo nuevo, Señor. Yo le ruego en esta hora a los corazones abatidos, aquellos que han debilitado su fe, que su caminar se ha hecho inestable. Señor, en esta hora sean fortalecidos, restablecidos, sean edificados como piedras vivas. Oh Jesucristo, edifique su iglesia, edifique su pueblo como piedras vivas, llenas del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, llenos de la confianza de Dios. Le ruego, Señor, una bendición para cada uno de nosotros este día, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo. Aleluya. Gloria a Jesucristo. La enseñanza de este día, hermosa. Reprensiones instructivas. Necesito ser instruido y necesito cada día más ser corregido por el Señor. Lo necesito porque quiero ver bendición en mi casa. Que el Señor le bendiga, hermano, hermana. Nos vemos el próximo miércoles, si así el Señor lo permite. Amén. Dios le bendiga.